tal amigos? Hoy les voy a compartir una receta que se llama pernil en inglés, chiribia en español. Es algo parecido a zanahoria, pero es blanca. Sabe muy rica la sopa y es muy buena en estos tiempos para cuando tienes malestar de gripa o tos, resfriado. Es muy buena para sanar todo eso. Vamos a necesitar 2 cucharaditas de aceite de oliva, media cebolla picada en trozos, tres dientes de ajo picados, lo vamos a citronar muy bien, que quede transparente. Un cuartito de cucharada de pimienta negra molida, cuatro tallos de apio picado, vamos a citronar todo esto muy bien. Le vamos a agregar media cucharadita de sal al gusto. Ustedes también le van tanteando. Hay personas que no comen mucha sal, hay personas que sí. Bueno, yo le puse media cucharadita de sal. La citronamos muy bien. Ahí vamos viendo que la cebolla y el ajo ya están transparentes. Ahora otro minuto más para que el apio esté transparente. Esta verdura es muy buena y tiene un sabor muy delicioso para las personas que les gusta. Ya pasaron 8 minutos que todos los vegetales se frieron juntos. Vamos a agregar una cucharadita de comino molido. Lo mezclamos muy bien. Y vamos a agregar 1 litro de agua y lo dejaremos hervir durante 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos. Checamos que esté bien cocido el chiribia, está bien cocidito. Así ya se puede comer en sopa, pero a mí me gusta molerla para darle una textura a crema. Entonces lo vamos a pasar a la licuadora. Le dejamos poquito caldo y vamos a licuar en velocidad baja. Le vamos agregando poco a poco caldo para que pueda molerlo. Ya está en la consistencia que me gusta. Como pueden ver, está bien molido. Vean. Una vez que esté lista, la ponemos en un bol, la acompañamos con tantito cilantro y rico.
Espero que les guste. Bye amigos.